Noches, buenas noches. Mi nombre es Ronald. Eh, Voy a sustentar la actividad propuesta para física electrónica, donde hablamos del periodo. El periodo es un concepto fundamental en la electrónica que se refiere al tiempo que tarda una señal en completar un ciclo. En otras palabras, es el tiempo que tarda en repetirse una señal. Para entender mejor este concepto es importante conocer la fórmula del periodo electrónico. Eh, El nuevo lo representamos con T y se calcula dividiendo el tiempo total de minúscula entre el número de ciclos de la señal. En el ejemplo vemos el periodo de mayúscula lo estamos hallando, cual el tiempo total que fueron 10 segundos dividido el número de ciclos. Quiere decir que el periodo para esta señal es de 2 segundos. 2 segundos tarde para volverlo a hacer, para repetir. Hablamos de frecuencia. La frecuencia de la C es el número de ciclos por segundo de una onda sinusoidal en corriente alterna. Dicho de otra forma, la frecuencia es la velocidad de la corriente que cambia en sentido por segundo en hercios. Una unidad internacional de medida donde un hercio es igual a un ciclo por segundo. En forma más básica, la frecuencia cuantas veces se repite algo. En el caso de corriente eléctrica, la frecuencia es el número de veces que una onda sinusoidal se repite o completa el ciclo positivo o negativo. No lo puse en el ejemplo. En una corriente alterna con una frecuencia de 5 Hz, eso indica que su forma de onda se repite 5 veces por segundo. 5 veces por segundo. Estamos viendo el periodo y la segunda. 5 veces por segundo. Un ciclo es cuando pasa del positivo al negativo y vuelve que lo pase. La fase es la fracción del ciclo transcurrido desde el inicio del mismo. Su símbolo es la letra griega teta. La fase indica la situación instantánea del ciclo de una magnitud que varía cíclicamente. ¿Cuál es el valor RMS o valor eficaz? Es el valor equivalente de una fuente de corriente continua que produce la misma cantidad de calor. Bien, también podemos considerar potencia dado que es el mismo tiempo sobre el ciclo completo de una señal dependiente del tiempo. En definitiva, el valor RMS o valor eficaz es el valor de voltaje o corriente alterna que produce el mismo efecto de disipación del calor que su equivalente de voltaje o corriente en corriente continua con una misma resistencia.
De esta definición podemos obtener la expresión para calcular el valor eficaz. La energía disipada en una resistencia de valor R, nomio S, donde P es la potencia instantánea, la potencia que podemos expresar en función de la tensión, la intensidad, ya que estas son dos variables que son linealmente dependientes con constante de proporcionalidad. En definitiva, la energía disipada forma de calor se puede expresar como. Vamos a ver un diodo. Los componentes de un diodo es un semiconductor que permite el paso de la corriente en un solo sentido. Veamos el diodo real y su símbolo. Entonces, el sentido de la corriente directa en el diodo. Entonces, en esta parte sería el positivo, en esta parte negativo. El cátodo y el ánodo. La zona Zener de un diodo, vemos los símbolos del diodo Zener. Listo, la parte inferior. Como vemos, para que la corriente pase a través del diodo debe conectarse el ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Cuando el diodo permite el caso de la corriente, el ánodo al positivo y el cátodo al negativo. Está hablando. Si está conectado de forma que la corriente no pasa por él, decimos que está polarizado inversamente. Veamos qué ocurre cuando conectamos un diodo con una lámpara en serie. Este es el ejemplo. Acá arranca en positivo. Se conecta en el positivo y luce. Acá está arrancando en negativo. Se conecta al positivo, entonces no luce porque debe estar conectado con la misma, con el mismo- con la misma polaridad, positiva o negativa. El Zener consiste en una unión PN especial de un semiconductor muy dopado, diseñada para conducir en la dirección inversa, biopolarizado inversamente cuando se alcanza un determinado voltaje específico, llamado voltaje potencial. Entonces hablamos de la corriente o fuga inversa, que es la pequeña corriente que circula por la superficie del diodo. Esta corriente es función de la tensión aplicada al diodo, con lo que aumenta la tensión, aumenta la corriente superficial de Fox. ¿Qué diferencia hay entre semiconductor tipo P y uno tipo N? ¿Qué diferencia hay? Entonces, el tipo P, los átomos de impurezas están dopados con impurezas trivalentes, lo que significa que tienen 3 electrones en su capa de valencia. Esto crea huecos en la estructura de la banda de valencia, lo que permite que los huecos se porten como portadores de carga positiva. Los huecos son la carencia de electrones de banda de valencia y pueden moverse a través del material de forma similar a los electrones libres en un conductor. En el tipo de, en el tipo de semiconductor, en un tipo de semiconductor los átomos, estamos hablando del tipo N, en un tipo de los átomos impurezas están dopados con impurezas pentavalentes, lo que significa que tienen 5 electrones en su capa de valencia. Esto permite que los electrones adicionales se muevan libremente en la banda de inducción. La principal diferencia entre los semiconductores tipo P y tipo N es la naturaleza de los portadores de carga, mientras que los semiconductores tipo P tienen huecos como portadores de carga positiva. Los semiconductores tipo N tienen electrones como portadores de carga. Esa es la principal diferencia. En su estado de fabricación es muy complejo y altamente técnico que implica varias etapas. A continuación las vamos a describir cómo se producen los semiconductores tipo P, como el silicio, el tipo P, que es un material semiconductor más común. Entonces se trata de cultivo de silicio, se dopa con impurezas tipo P, creación de las estructuras de capas, fotolitografía, fabricación de dispositivos.
en el proceso del tipo N, que también es complejo de desarrollar. Es altamente especializado, es un conocido en plantas de fabricación de semiconductores o fábricas de chips, aunque los detalles exactos pueden variar según la tecnología, la fabricación aquí. Entonces los pasos que son preparación del sustrato de silicio, el 2 que es dopado con impurezas tipo N, depósito de óxido de silicio y litografía. Ok, esa ha sido mi presentación. Muchas gracias.